hace unos días estaba sentado en mi sofá de casa después de un día intenso y recibí un ataque de mensajes, empecé a recibir WhatsApps y eran mi buen amigo Agustí y Laia que me invitaban a venir a moderar esta mesa redonda, ¿no? De entrada les dije sí que quería, cuál era mi rol y me dijeron que quería que moderara y les dije que no, porque yo creo que un moderador normalmente no opina y a mí me gusta opinar, ¿no? Y entonces me decía, pues no, queremos que opines, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, gracias a Agustí y Laia por invitarme aquí y un placer a Emili y Joan estar aquí en compartir este tiempo, ¿no? Bueno, me toca, dicho que no una palabra, mi palabra es Shaking Minds, a mí me gusta agitar, me gusta mover, me gusta provocar y eso es un poco más o menos lo que mejor me define, ¿no? Emili. Bueno, pues yo, si me queda una palabra, no está de moda, pero yo la llamaría perseverancia. Soy una persona perseverante y eso me ha ayudado básicamente en la vida a mantener muchas relaciones, aquí se está hablando mucho de relaciones, a relaciones fructíferas y durante mucho tiempo. Y de la misma calidad que las tuyas, porque a mí los WhatsApps me llegaron, creo que 5 minutos antes de lo que te llegaron a ti. 2 minutos, me dicen. O sea que... perseverancia. Yo igual también, 2 minutos. Bueno, pues nada, yo diría, siendo psicólogo como soy, que me dedico a gestionar emociones, ¿no? Y que al final las emociones forman parte de nuestra vida desde el mismo momento que ya nacemos y es un poco pues, mi modo de vida, ¿no? De cuidar y de atender personas ante situaciones de dificultad emocional que queramos o no, pues todos tenemos, todos los que estamos presentes aquí, todos pasamos por un momento de dificultad a lo largo de nuestra vida y que lo ha aplicado al ámbito de empresa y la verdad que con una gran satisfacción por el retorno que esto ha conllevado, no solamente para las personas, sino también para las organizaciones, ¿no? Trabajar sobre la salud mental, pero desde la perspectiva de la dificultad emocional que todos podemos tener en un momento a lo largo de nuestra vida. Muy bien. Cuando me contactaron, primero yo pensé, cuando me contactaron Laia y Agustí, pensaba, ¿por qué te llaman realmente, no? Porque hago bastantes cosas, hablo de emprendedores, de monasterios, hablo de varias cosas. Hasta que me di cuenta que me llamaron porque yo tuve un burnout de caballo hace 15 años. O sea, yo conducía 4 horas al día, dormía 4 horas al día, conducía 80.000 kilómetros al año, arrancaba, hacía muchas cosas. La salud me pagó un tortazo con toda la nariz y me tuve que parar y tuve que reinventar y transformarme otra vez, ¿no? Con lo cual vi que este era el punto, ¿no? Y cuando os vi a vosotros dos, digo, ese es el lugar, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría ligar este punto, y quería saber vuestra opinión, el ser humano a veces nos creemos muy listos, ¿no? Hasta que recibes un tortazo y te das cuenta que no eres tan listo. Y esto entronca con el título de la mesa, ¿no? ¿Realmente somos tan inteligentes, somos más inteligentes que nunca? ¿Qué opináis? ¿Empiezo? Sí, por favor. Bueno, en mi opinión, tenemos más potencial que... Después de escuchar a Cristian, es imposible decir que no somos más inteligentes que nunca. Bueno. Pero, no, claro, esto probablemente la creatividad o determinados elementos de lo que podríamos llamar inteligencia, pues no, la verdad es que no están repartidos de manera homogénea en todo el mundo. Yo lo que os diría es que tenemos más potencial que nunca. Tenemos más acceso a la información, tenemos más formación, y estoy hablando, y esto siempre, cuando hablo, sí, siempre hablo de nuestro primer mundo, ¿eh? Porque a veces perdemos un poco la perspectiva de si cuando somos más inteligentes, pues para mí el gran problema de este mundo es la desigualdad, ¿no? Pero yo diría que si nos circunscribimos a nuestro entorno y a las personas que estamos aquí, sí que creo que tenemos más potencial que nunca. Y ahora viene la inteligencia artificial, que parece que nos va a potenciar aún más la inteligencia humana si la utilizamos sabiamente, pero yo soy optimista, ¿vale? Aparte de ser perseverante. Soy optimista y sí que creo y veo en las personas que están accediendo a nuestras organizaciones, veo una energía, veo un potencial, veo una ilusión, veo una preparación que sí que me hace pensar que somos más inteligentes que nunca, a pesar de. Y el a pesar de es el contrapeso, que es que estamos haciendo muchas cosas como humanidad que un poco me desmienten, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no tenemos otra alternativa mejor que el optimismo, mi respuesta es sí. Somos más inteligentes que nunca y espero que lo demostremos. Eso es otra cuestión. Bueno, que esa es otra bueno, cuestión. Lo demostramos. Bueno, yo diría el sí, pero no soy muy políticamente correcto. Diría que a nivel cognitivo sí que somos más inteligentes, lo vemos. Yo terminé
la carrera hace 30 y pico años de psicología, veo hoy las nuevas generaciones y considero que no es que sean listos, que son más listos, la gente está más espabilada, sino que también son más inteligentes. Pero en contrapartida te diría que, por la experiencia de a lo que yo me dedico, que somos menos inteligentes a nivel emocional, ¿eh? Esto sí que es algo que es una asignatura que tenemos pendiente y lo estamos viendo con una contrapartida de nuevas generaciones muy potentes a nivel tecnológico, a nivel de lo que podríamos llamar inteligencia QI, ¿no? de coeficiente de inteligencia, pero es verdad que a nivel emocional, algo también muy importante, ¿no? Esta inteligencia emocional, veo que sí que la estamos perdiendo y que hay una serie de valores que tenemos que ir reforzando, ¿no? Con lo cual, te diría, sí, desde una perspectiva, no, por mi experiencia en la parte emocional, veo que bueno, han cambiado una serie de parámetros y simplemente quiero comentar una cosa que parece que sea muy impactante. España, en estos momentos, tenemos unas 4.200 muertes por suicidio. Le llamamos así, no llamamos que se han suicidado, son 4.200. Esto quiere decir que cada 2 horas y media muere por suicidio una persona, pero es que lo más impactante, cuando la gente nos lo dice, es que la gran mayoría son gente entre 16 y 25 años, claro. Esto también es muy, muy impactante y entonces, pues bueno, son reflexiones que uno tiene que ir haciendo también, ¿no? Y todo esto de la salud mental, ahora hablamos mucho de la IA y de la tecnología que nos va a ayudar y tal, pero ¿realmente creéis que todas estas herramientas nos llevarán a la excelencia o al alto rendimiento o es la inteligencia realmente humana lo que nos llevará allí? Emily. Está en juego, No, por seguir el orden. No, se moderan ellos. Está bien. Yo sinceramente creo que la inteligencia, está claro que la inteligencia artificial es algo, y lo estamos viendo, ¿eh? Los traductores están entrenando, hay una curva que ya se empiezan a ver los efectos, ¿no? Hay una curva, por ejemplo, en algunas profesiones como la de traductor, en que el traductor, que normalmente era un freelance, para ganar tiempo lo que hacía era una primera traducción a través de la inteligencia artificial y después le hacía el ajuste fino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial ya empieza a aprender del ajuste fino que hacen los traductores. Y ha llegado un momento que la inteligencia artificial ya es tan buena que los traductores pues empiezan, no estoy hablando del traductor, de la Bernat Metge que está traduciendo a Gogol, ¿vale? Pero sí que estoy hablando de ese trabajo que muchas empresas pues subcontratábamos claro, en algunos momentos, pero yo creo que eso no es inteligencia. Al final lo que estamos haciendo es mecanizando algo que probablemente tenía un valor añadido relativo en su momento, ¿no? Sí que creo, sinceramente, y lo que estamos viendo también en determinados modelos que estamos trabajando internamente, es que cuando el trabajo humano acostumbra a ser mejor que el trabajo de la inteligencia artificial es un potenciador pero no sustitutivo de. Y creo que ese es un poco el camino que hay que seguir y es el camino, al menos el que creo que las empresas, pues, que igual por capacidad y no porque seamos más inteligentes que otras, sino porque tenemos a veces una capacidad de investigación e inversión más alta, pues es lo que estamos viendo. Sí que es verdad pues, que en otras tareas en que tal vez el agente humano pues, no tiene tanto peso o tanta capacidad de... Aquí estamos hablando de experiencias y de lo que hablaba, al final, esa capacidad de ejecución de la que hablaba Cristian, que evidentemente se ha potenciado. Antes, pues igual, entre 40 podían hacer 400 pistachos al día y ahora pueden hacer 40.000 si quieren. Pero la capacidad, la primera chispa, el primero que diseña aquello que encuentra, eso yo creo que va a seguir siendo humano y va a seguir... Y por favor, protejámonos también como especie. O sea, no dejemos que deje de ser humano. O sea, está en nuestras manos. Y creo que eso es lo que va a ocurrir. Bueno, en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito de la salud mental, la verdad que es una pasada, digo en el sentido positivo, ¿no? Sí. Positivo en el sentido de que tú, a medida que le vas enseñando a tu gestor de inteligencia artificial medidas, él cada vez va aprendiendo muchísimo más.
A nivel de cribaje es una verdadera maravilla. A nivel de ciertas consultas sobre temas muy concretos, te da unos parámetros que son parámetros de ultísima generación en tema técnico. Y es verdad que es un complemento que a nosotros nos ayuda muchísimo, lo que es verdad que nos sustituye y no puede sustituir desde un punto de vista legal, para empezar, en nuestro ámbito, pero sí desde un punto de vista técnico a lo que es la parte más de esta empatía, ¿no? de este sentimiento que sigue teniendo, en este caso, nuestra profesión. Pero lo que es en sí la parte tecnológica, nosotros estamos trabajando en algunas técnicas a nivel de ciertos cribajes, no a nivel terapéutico, que esto es imposible, no se podría hacer, ni incluso tampoco telefónico, pero la tendencia irá por aquí y realmente hay metahumanos que hacemos prácticas con ellos y podemos coger los mejores expertos en diferentes especialidades dentro de nuestro ramo y realmente te asusta porque dominan muchísimo y falta esta parte, aunque cada vez están mucho más cercanos, porque ellos van también cogiendo todos los inputs que tú le das, pero sí que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. A nosotros nos ayuda muchísimo desde el punto de vista, repito otra vez, técnico, pero sigue siendo la parte humana muy importante. Simplemente una anécdota. Nosotros tenemos más de 700 psicólogos en toda España, tenemos 500 centros y tenemos plataforma también de atención para hacerlo online. Hoy, al menos en España, el 95% de la gente prefiere tener la consulta presencial y funciona muy bien técnicamente y terapéuticamente el online. Pero bueno, creo que poco a poco irán habiendo tendencias. Estados Unidos es diferente, pero que sí que para mí es una pasada el tema de la inteligencia. Pero a eso me refería yo un poco. También aquí, pongámonos el doble rol. Si yo soy consumidor, al final el consumidor también es soberano, ¿no? Y yo como consumidor igual. Pero tampoco no veo en esas nuevas generaciones un cambio muy drástico de tendencia. Sí. En determinadas cosas el consumidor, el último paso, quiere que haya una persona a la que mirarle a los ojos. Y eso está muy bien, lo digo muy en positivo. Lo digo básicamente porque lo que decía antes, protejámonos también un poco nosotros como especie, porque si no tenemos un problema, ¿no? A mí todo esto me hace resonar, bueno, ya lo he comentado un poco, ya hago muchos años que hago vida monástica y conecto con los robots y toda la historia. Y un día estaba con unos monjes, que fue donde conocí a Agustí, y debatía con un monje sobre estos temas, porque hablaba de la IA, de la transformación y tal, y me dijo una frase que para mí es muy bonita, la repito siempre, ¿no? Dice que el corazón humano nunca ha cambiado en la evolución de la historia. O sea, el corazón humano, la esencia humana, sigue igual latente, ¿no? Y no la tenemos que perder nunca, hayan humanoides, hayan mamuts o ya lo que sea, ¿no? Porque este factor potenciador, y a mí me gusta decir de la IA, perdona un matiz, me gusta decir que tiene un factor daliniano, ¿no? Porque el Dalí se metía unas ideas en su cerebro que no las entendía ni Dios, ¿sabes? Y el tío las pintaba. Y a mí la IA me está sirviendo. Estoy haciendo mamuts en un quirófano, levantándose y yéndose, ¿sabes? Entonces, ese factor daliniano te da una autenticidad y te da una parte positiva, ¿no? Quería hacer algunas preguntas más concretas y primero, si os parece, voy a empezar con Joan y comentarle un tema de acompañamiento, que es un tema muy importante, que a mí me preocupa bastante. Porque, bueno, yo escribí varios libros y el segundo libro se llamaba La parálisis que activa, y yo hablaba de cómo yo me levanté después de la parálisis y me llamaba gente que quería que les acompañase. Digo, pero si yo no te he acompañado, pero has hecho un libro, ¿no? Yo he hecho un libro, no te acompaño. Vete a un experto, vete a un psicólogo o a donde tengas que ir, ¿no? Y es una cosa que he dicho a veces, ¿no? Entonces, en este momento de salud mental, y sé que a lo mejor no es políticamente lo que diré, pero creo que es importante abordarlo, a veces nos hemos pasado, ¿no? Y nos creemos que todos somos capaces de acompañar a personas. Entonces, ¿cuál es tu rol y desde psicología qué opinas de esta situación para acompañar personas de situaciones, ¿no? Bueno, yo diría, todo lo que sea acompañar y ayudar, pues bueno, ¿no? Forma parte ya de nuestro propio ser humano, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces este acompañamiento, y repito otra vez, desde el punto de vista de cierto coach, ¿no? Pues a veces pues no es lo más acertado para según qué situaciones. Hay situaciones en las cuales tú puedes acompañar a alguien ante una dificultad desde un punto de vista profesional, está muy bien este acompañamiento y puede venir desde una experiencia profesional en el ámbito del derecho, de la ingeniería, de la economía, y además esto es así y demostrable, ¿no?
Pero la realidad es que normalmente siempre suele venir acompañada esta necesidad de apoyo, siempre de algún tipo de refuerzo desde un punto de vista conductual o psicológico. Hoy es verdad que la pandemia nos llevó a... Claro, yo hace 25 años que me dedico al mundo de la salud y claro, he visto una evolución muy importante, digo, desde el punto de vista de la normalización, ¿no? Y la pandemia ayudó, digamos o no, como bien ha comentado antes Escrivá, que hay que decir una cosa, que hay cierto truco también en el tema del chocolate. El chocolate tiene una sustancia que nos hace feniletilamina, que nos hace estar bien, ¿no? Yo siempre recomiendo que por la noche pues un trocito de chocolate, a poder ser de 80%, va muy bien, ¿no? Para nuestro cerebro y para nuestro bienestar. Pero bueno, no pegar rollo, porque también me tiraría más de media hora hablando. Simplemente decir que el tema de... Nosotros defendemos muchísimo el tema de la psicología, porque al final siempre hay detrás una concatenación desde un punto de vista más cognitivo, más conductual, ¿no? Entonces yo diría que bien, el tema del coaching, diría bien, es correcto, sí. pero es verdad que cada vez, y se ha normalizado muchísimo, el tema de la atención psicológica. Y las nuevas generaciones lo tienen como algo más normalizado. Yo siempre digo que el acudir a un psicólogo o que te dé un soporte terapéutico un buen profesional es un síntoma de inteligencia, no de nada más. Te hace correrse el peligro, por eso lo digo, porque como lo hablaba con una directora de Recursos Humanos, María Luisa, ella me decía, es que depende de quién escojas para acompañarte, una gestión de desarrollo personal se puede convertir en una patología, una enfermedad, ¿no? Y esto conecta con la parte de resiliencia, que es un tema que muchas veces hablamos de personas y de muchos puntos, pero sé que, Mile, cuéntanos, por favor, tu visión y el punto que tenéis en el banco desde la resiliencia como capacidad de superar esas adversidades y todo. Bueno, ahora vamos a incorporar el chocolate, que esto no lo habíamos probado, pero esto me ha gustado. Esto nos pasa por tener un telonero como Cristian Escrivá. Efectivamente. Ahora lo diré mi madre, la llamaré. He tenido a Cristian Escrivá de telonero. Dirá, caray, fill, no. Pero, yo ya le he enviado una foto a mi madre. Mira, me he ganado un cielo esta semana. Bueno. Gracias, Agustí Laia. Pues sí, la verdad es que en nuestro momento yo creo que también eso. Ahora nos invitan, la verdad, a Banco Sabadell a muchos sitios. Yo creo que es precisamente porque hay un puntito de, oye, ¿qué está pasando, no? Es un momento muy concreto y yo lo hablábamos un poquito antes, no es un momento concreto, pero que ya dura más de un año y eso como tejido, que antes cuando me ha llamado tejido he pensado, oye, pues mira, yo vengo a hablar de esto, ¿no? Es decir, mira, un año más tarde del anuncio de la OPA y de la situación, pues que, oye, yo no voy a demonizar a nadie, esto es el capitalismo y lo que hace nuestro competidor es súper legítimo y nada que decir. Pero sí que es verdad pues, que te pone como organización, te pone en tensión, ¿vale? Claro. Y ahí pone en tensión al individuo, porque cada uno, yo digo que estos son 12.800 historias distintas. Yo llevo 34 años en el banco, voy a cumplir 53. Creo que tengo una carrera profesional de la que ya puedo mirar casi en términos de legado y de decir, oye, pues mira, lo que ha hecho ha valido la pena, pero cada historia es distinta, ¿no? Y a mí me preocupa, y ahora como director de cultura corporativa, a mí me preocupan todas, ¿no? Pero un año más tarde, cuando ahora hemos acabado de cerrar la encuesta de clima que nos tocaba, 75% de participación, nosotros hacemos pues lo que son pulses para saber cómo está el cliente, porque mis empleados y empleadas son mis clientes, y el cliente está arriba del todo, en motivación, en compromiso, e incluso os diría que en energía, aunque la energía durante este año pues hemos visto que esa... Claro. ¿Y cuál es la clave? Nosotros llevamos trabajando el bienestar mucho tiempo. Nosotros en 2014 ya presentamos el concepto de empresa saludable dentro de lo que era la RSC del banco, la antigua RSC, ahora se llama sostenibilidad, que... Bueno, a cada uno le gustará más una cosa que otra, ¿no? Pero en ese momento ya pusimos las bases de lo que iba a ser el cuidado, ¿vale? Y hay que cuidar a la gente. Y dentro del cuidado nosotros tenemos esa plataforma también, evidentemente, de ayudar la salud mental, porque la salud mental ya es la segunda causa de absentismo en España, ¿vale? Correcto. Antes teníamos los musculoesqueléticos en banca, porque estábamos mucho rato así, pero ahora ya es la segunda causa y normalmente son bajas de larga duración. Yo también tuve mi boom y fueron 3 meses, pero después bien, cambió el escenario, o sea que todos estamos sujetos a esto, pero de esos bienestares que trabajamos diferentes
creo que el que nos ha llevado hasta aquí es el bienestar, lo que llamamos bienestar social, ¿no? El cómo hemos tejido a través de muchas cosas, a través de rituales, a través del impacto social, a través de generar esos vínculos, a veces programas de mentoring, programas de coaching, encontrar esos puntos en el que nadie siente que tenga que afrontar una situación solo. Tiene su tejido, tiene su equipo, tiene un grupo que más o menos puede identificar de apoyo, hemos creado grupos que se llaman personas de confianza, pues para tratar algún tipo de diversidad pues que muchas veces quedaba oculta, invisibilizada, y creo que todo el mundo hoy en Banco de Sabadell pues no tiene la sensación de que más allá de que su historia vaya hacia un camino o hacia otro, sabe que tiene un sostén. Y tiene alguien con quien comentarlo, y lo puede hacer de manera transparente, lo puede hacer de manera abierta y nadie le va a juzgar, ¿no? Y haber creado con tiempo, porque esto no se trabaja, si esto lo hubiéramos tenido que hacer aceleradamente, pues igual que trabajamos hace muchos años, pues ese middle management, cómo tiene que ser, qué tipo de líder es el que tiene que ser, pues, y a través de la cultura, pues ese tejido es el que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y cuando yo pienso en las claves, no sé cómo va a acabar, ni idea, pero sé que habremos demostrado lo mejor como comunidad, como una comunidad que somos, una comunidad pequeña que tiene un propósito y que habremos demostrado lo mejor. Y si además de demostrar lo mejor, pues continuamos, pues ¿qué os puedo decir, no? Felices y contentos, pero creo que esa es la clave, la resiliencia como grupo y como equipo. Muy bien. Joan, es curioso porque quedamos para hablarnos y ya nos habíamos localizado en algún lugar. Digo, ostras, ya los conocemos, ¿no? Una pregunta que va muy asociada, que hemos hablado de si somos inteligentes, hemos hablado de la resiliencia, hemos hablado de los roles, de cómo acompañar. ¿Cómo lo ves o cómo casa esto con el concepto de la vulnerabilidad, ¿no? Y la inclusión de esa vulnerabilidad, teniendo que hay distintas tipos de vulnerabilidades? Bueno, es decir, sí, correcto. Bueno, en primer lugar también muchísimas gracias a Fundación Integralia, que además los conocemos muy bien y yo diría un poco, casi no sé si te diría la respuesta en el sentido de que efectivamente son colectivos vulnerables. Lógico que son los colectivos que más necesidad tienen en el tema de soporte emocional. Prefiero decirlo así. Muy bien, lo ha dicho Mili. El trabajar a nivel grupal ayuda muchísimo. La sociabilización, aunque todos sabemos que a veces pues tienes de todo en una gran organización, hay gente que igual te llama por teléfono y no lo coges, que dice, este ya me va a dar un marrón, o es una persona que no me interesa cogerlo. Pero yo creo que es más duro cuando alguien está solo. Yo digo que la soledad del autónomo es muy dura. Por eso que yo creo que dentro de una organización pues, el valorar trabajar en equipo es importante. A nivel de Fundación Integralia, que es lo que quiero poner como ejemplo, es que tendríais que verlo, ¿no? Una estructura de 600 personas, donde cada una tiene una problemática física, algunos desde un punto de vista más mental, ¿no? Que es un colectivo muy vulnerable. O sea, se te quitan todas las tonterías y todos los males, ¿no? Cuando entras allá y ves gente con silla de ruedas, es gente que le falta un brazo o una pierna, que tienen cualquier tipo de discapacidad en este sentido, ¿no? Física, y les ves, ¿no? Con aquella sonrisa que están atendiendo al público, ¿no? Aquel famoso tema del cliente, porque tienen que atender al cliente. Entonces, realmente aquí es, yo como psicólogo, es cuando digo, yo creo que el que me tendrían que dar apoyo a mí tendrían que ser ellos, no yo a ellos, ¿no? Entonces, el tema pues, de la vulnerabilidad, efectivamente, ha existido, existe y existirá, y efectivamente son colectivos donde necesitan de más apoyo. Con la sociabilización esto se solventa muchísimo. Y luego también otra cosa importante, no sé si te estoy respondiendo, Albert, un poco a la pregunta, en un colectivo como el que yo conozco bien, que es el de Fundación Integralia, quiero decir es que son casos de superación, ¿no? De ver como también el trabajo. Bueno, decía Freud, yo soy cognitivo-conductual, aquí deben haber colegas de psicología, los que en la época de los 80 estudiábamos las carreras, había uno que se llamaba Freud, había uno que se llamaba Freud, en el buen sentido de la palabra, y decía que una persona que esté bien o que sea feliz, esto de la felicidad también es un poco a comentar, pues es el amar y el trabajar, ¿no? Pues entonces,
en el aspecto del trabajar, que crea hábito, que estás allá, que socializas y que tienes un propósito. Pues en el caso de la gente como Fundación Integralia, para poner un caso, cuando yo he ido es que es una cura de humildad con uno mismo, ¿no? Y que realmente pues es impactante lo bien, lo agradecido y lo que valoran lo que están haciendo. O sea que para mí es mi primera terapia cuando voy a verles. Cuando yo estoy un poquito deprimido, además que tenemos sesiones clínicas, porque nosotros, claro, de alegrías pocas, ¿no? Imagínate, nosotros damos cobertura a 5 millones de personas. No es que llame a los 5 millones porque si no nos volveríamos, estaríamos medio locos. Pero es verdad que de alegrías no llama nadie para decirte me ha tocado 1 millón de euros y dónde lo puedo tal. En la banca es todo lo contrario. Efectivamente. Efectivamente. Ya con Emilio nos reímos porque es así, ¿no? Pero esto es lo que digo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestras propias sesiones y cuando vas a una entidad donde ves, ¿no?, en cierta forma esta vulnerabilidad y tal, pues realmente es una cura de humildad que yo lo agradezco muchísimo. Yo siempre digo, he tenido la suerte de estar en proyectos en entornos vulnerables. He estado en Bosnia, he estado en India y con Enric Morris, pues, que falleció hace unos días, habíamos trabajado muchos temas de vulnerabilidad. Y yo siempre lo digo, yo colaborando, haciendo proyectos de vulnerabilidad, a veces he aprendido más que en una business school. Sí. Y a veces nos ponemos ahí business school, menos business school, y vete también a ayudar a hacer la sociedad más vulnerable, que aprenderás un montón y te dan lecciones en cada vez que abren la boca te dan una lección, ¿no? Sí. Un tema que sí que has dejado ir una palabra y a mí me gusta mucho, que creo que es algo que a mí me ha aportado, a menos a nivel personal, un bienestar impresionante, que ya lo decía un monje benedictino que se llama Anselm Grün. Él dice que la disciplina genera bienestar, ¿no? Entonces, cuando tú eres disciplinado, tú lo entras. Y tú has utilizado una palabra que a mí me gusta mucho, que es el concepto de ritual, ¿no? Y siempre lo digo, empecemos a ritualizar. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué entiendes por ritual? Porque a veces la gente habla de ritual y se piensa que es ir a misa o hacer cualquier cosa, es otra cosa, ¿no? Entonces, danos tu opinión, por favor. Bueno, delante de un experto de rituales, ahora cualquier cosa que diga será utilizada en mi contra. Pero yo, y un poco siguiendo el hilo de mi intervención anterior, ¿no?, de decir, oye, al final la gente necesita saber que hay cosas que son previsibles y que si tú eres capaz de encontrar esos puntos de unión, esos nexos, pues primero vas generando comunidad y también vas generando cultura. Por ejemplo, mañana nosotros damos acogida, hacemos lo que llamamos el Welcome Day, ¿vale? No utilizamos muchos anglicismos, pero este suena bien. Entonces, hacemos el Welcome Day a pues, todas las incorporaciones que hemos hecho en Banco Sabadell en los últimos 3 meses, aproximadamente más de 200 personas. 200 bravos y valientes que se incorporan al proyecto en un momento muy especial y maravilloso, y mañana se lo vamos a agradecer, ¿no? Entonces, ahí se empieza a gestar algo, ¿no? Yo decía esta mañana, yo me incorporé en el banco hace 34 años, y entonces el Welcome Day no era como mañana, una jornada, porque ahora todo es delivery, fast delivery, ¿vale? Era una semana, y además yo tenía 18 añitos, y entré en un hotel por primera vez en mi vida en Sabadell, de gentileza de Banco de Sabadell, ¿no? Y tú ibas tú estabas siempre en la misma aula y iba pasando gente, no mucha, porque en el banco no había mucha gente, pero iban pasando y detrás teníamos una pizarra donde no escribía nadie, solo había 2 palabras, que se llamaba buen servicio. Buen servicio. El Banco de Sabadell, además BS, es buen servicio. Y eso, 34 años más tarde, yo vengo aquí con sensación y con la ilusión de daros un buen servicio. Y eso es porque se generó un ritual que a mí me marcó desde el primer día. Además fue consistente en el tiempo. Ahora ya no lo llamamos, ha ido cambiando. Buen servicio, carácter emprendedor, el banco de las mejores empresas y el vuestro, ¿vale? Ha ido cambiando, pero todos los que decimos llevamos la camiseta, todos seguimos hablando del buen servicio, ¿no? Y nos acompaña. Y eso es porque se han generado puntos durante toda mi historia en el Banco de Sabadell que me han acercado a eso, me han acercado a la comunidad, han creado esa comunión, me han hecho que eso lo proyecte no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Yo con mis amigos quiero ser el del buen servicio, y es curioso, ¿no? Como a veces palabras que te pueden parecer más o menos un eslogan y tal, si son reales, si al final las puedes proyectar en algo que puedes convertir en tu propósito, pues eso ocurre. Pero para eso hay que generar rituales. Si mañana no hacemos lo que vamos a hacer mañana,
Pues las personas entrarán en su empresa, más o menos, pero mañana van a entender muchas cosas que les pasan en su día a día, que son reales en su día a día. Mañana les vamos a dar nombre. No, a mí me gusta mucho este concepto porque la gente confunde hábito con rituales, aunque el hábito haga el monje es de rituales. Es decir, el hábito, yo puedo tener hábitos que no son saludables. Yo me puedo tomar 14 cafés cada día y tengo el hábito, pero hostia, que no es saludable, ¿no? Entonces, para mí, el ritual es aquella, y perdona que utilice la metáfora, es como esa burbuja que te rodea, te aísla del entorno, pero no te deja sin aire, te va enchuflando aire, ¿no? Entonces, si las empresas aplicáramos más rituales en esa reunión con tu empleado, en todos esos entornos, y cuidáramos el bienestar, tanto salud mental como físico en esa parte, el ritual te da esa aspiración, ¿no? Quiero un ritual, ¿no? Entonces, Y esa eso, parte... yo creo que además añado que muchas veces cuando vamos a este tipo de ponencias, las empresas grandes tenemos la tendencia a explicar cosas que valen mucho dinero Bueno, claro, y que requieren mucha inversión. Y los rituales es que pueden ser hiper sencillos. Tú lo has dicho, es generar una secuencia de cosas que tienen que pasar y que si pasan y son previsibles y le pasan y después generan conversación. Yo tuve un jefe muy inteligente que me decía, Emili, lo tuyo no es hacer cosas, es generar conversaciones. Tú tienes que conseguir que en determinados puntos de la organización se hable de esto que a ti te preocupa. Y es cierto, eso fue transformador. De intentar como un activista que la integración pasara en el banco, no. Yo solo tuve que inocular el virus en 2 o 3 lugares de la organización y las cosas acabaron ocurriendo porque tenían que ocurrir. El poder es transformador el poder. Y eso lo puede hacer cualquier empresa. No, que me parecía que sí, que lo compro, que es así. Vale. Es así, lo compro. Pásale factura que compra. Exacto. Una pregunta que sí que me gustaría hacer desde la parte de Joan, un poco de psicología, una pregunta que me ha venido ahora, porque hablábamos de las personas y cómo acompañarnos. Y es curioso, que a mí me gusta escuchar bastantes podcasts, y escucho uno de psicología de Stanford que se llama Friction, y es de psicología. Entonces me extraña cómo ponen en valor la psicología con la palabra friction, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este concepto de mix de suavizar las cosas para evitar fricción y mejorar la salud y mejorar el rendimiento? En esto, a ver, yo diría que las cosas, uno ahí tiene que ser, la palabra asertividad ya lo dice, ¿eh? Sí, uno, por eso. cuando tiene que decir algo, lo tiene que decir. Otra cosa es que lo puedes decir mal y lo puedes decir bien. Cuesta tanto decirlo mal como bien y sacas mucho mayor provecho, ¿no? Y aquí jugaría un poco a este concepto de la primera RSC que creo que tenemos que tener cualquier organización, ¿no? Claro, nosotros nos digamos a la salud mental, si ya no tenemos esta premisa, pues mal iríamos, ¿no? Y viene desde el punto de vista, hombre, no de decirlo todo suave, pero sí al menos en este, no sé si este hábito, este ritual, que la gente vea que tú como manager o como líder, pues transmites lo que vas predicando por ahí, lo transmites con tu gente, ¿no? Quiere decir, pues mi primera RSC, quiere decir, pues llegar, el saludar a la gente, el que suena muy así, como muy marketingiano, el comunicar, el informar. A veces todo no es el mundo yuppie, porque es así, ¿no? Pero sí que es verdad que te das cuenta que tratando bien a la gente, al final, si tú cuidas de tu gente, esto ya lo comentamos un día, ¿no? Que lo dice el famoso Charles Brands del tema de Virgin, ¿no? Que dice que si tú cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Y esto es una realidad. Si la gente está bien, hoy en día tenemos unos índices de absentismo laboral que son realmente muy preocupantes. Y ya no digo en ciertos colectivos, ¿no? En ciertos colectivos que cada vez más, y en temas, en contact centers, precisamente, pues también es un sector donde hay mucho absentismo, y esto no quiere decir porque no tratemos bien a la gente, tampoco no va por aquí, pero sí que es verdad que las tendencias tiran por también las nuevas generaciones en cuidar de tu gente, de tratarla bien, bueno, un poco ha cambiado este paradigma antes de por mis dos tal, y hoy en día pues no, pues en hacerles partícipes, no sé, en ese sentido, la gente me dice que es todo una dirección mucho más light, ¿no? Pero es que realmente te das cuenta que es cómo funciona, ¿no? Y cómo funciona en el tema de la retención del talento, las nuevas generaciones, y yo diría que sí que a nosotros, o al menos vaya, en nuestra experiencia, nos ha funcionado muy bien ir en esta línea. Esto es así. Yo creo que no hay nada más exigente que decirle a alguien tienes que llegar hasta allí y no decirle cómo.
Y para mí ese es el gran cambio, al menos que yo veo en el paradigma de las empresas que están haciendo las cosas bien. Antes yo tenía managers que prácticamente iba al dictado, y para bien o para mal. Entonces yo era un ejecutor. Ahora, tú lo has dicho, súper importante, hay que conocer el contexto, hay que informar bien de cuál es el contexto, porque si no es imposible llegar hasta allí, pero solo hay que dar el contexto, hay que dar la meta y hay que confiar en el talento. Si haces estas cosas y después, evidentemente, has seleccionado bien, ¿vale? Sí. Pero eso, y ya os digo, es el camino más exigente, porque antes también había un refugio en el de los dos, porque decías, oye, lo ha dicho él, o yo lo he hecho porque me lo han dicho. No hay nada más exigente que tener que marcar tú el camino, pero creo que pero en mi experiencia, los equipos tú hablabas de equipos de alto rendimiento. A los equipos de alto rendimiento no les digas cómo hacer las cosas. Dile dónde tienen que llegar, tal es el contexto, Sí. y si puedes los recursos, evidentemente, y déjales hacer. Y la verdad es que para mí es la combinación ganadora. Cuando tú tienes un equipo que tiene una visión clara y les van a llegar. Hay un documental, les invito a que lo miren de Netflix, se llama The Playbook of the Coach, algo así, que son entrenadores de alto rendimiento deportivo. Y hay un caso del entrenador de Boston Celtics que hacía 14 años que no ganaban un título. Y él se puso un foco en la pista que apuntaba al lugar donde tenía que ir la bandera de la 15ª triunfo. Y él decía que quería que con sus jugadores, cuando entraran a la cancha, tuvieran claro la visión. Y cuando la gente tiene la visión, tú puedes correr y el líder pues va asumiendo y la gente va haciendo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, me parece que vamos bien. Sí que quiere hacer el último... Es que voy a confesar, estaba buscando un texto y no lo encontraba. Sí, haré como un cierre que me gustaría hacer, que también es otro punto que me gusta mucho, es la diferencia entre valor y virtud. Es que a veces presumimos de valores y soy bienestar y cuido a un empleado y toda esa historia, y hay el concepto de una virtud. O sea, la virtud es la concreción en el plan de trabajo. Entonces, danos una frase final de cómo creéis que todo esto que hemos hablado para ser más inteligente de números, que será un hecho real y no solo una palabra para poner en los PowerPoint. Ahora te toca tú, Joan. Bueno, yo había pensado una cosa, no sé, ya he ido como yo un poquito a mi bola, ya iba a decir, digo, ¿cómo terminaría una sesión de hoy? Es decir, no hay nada mejor que abrazar, que sonreír y que un trocito de chocolate de 82 tal, ¿no? Pero bueno, creo que por aquí no va, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que simplemente, yo lo diría más un poco en el tema de los valores, ¿no? Sí. De los valores que tenemos que tener, ¿no? Y estos valores al final son muy, muy sencillos, ¿no? Es el respeto a ti mismo, el respeto a los demás. Nosotros vemos una cosa que igual no te estoy respondiendo, pero creo que es la forma de que yo sí que podía explicarlo muy bien. Y es que nos hemos dado cuenta en las organizaciones. Nosotros atendemos a la organización desde el CEO hasta la última persona que se haya incorporado para hacer la función que podíamos pensar que sería la más básica, porque al final todo es un engranaje y funciona así, ¿no? Y resulta que nos dimos cuenta que el valor que más tenía, ¿no? Hablo de las personas, ¿no? Era su entorno de familia, de amigos, y es lo que realmente más trabajamos. Tenemos que pensar que nosotros el 60% de las atenciones que hacemos las hacemos para atender a la familia de un empleado o de una empleada de una organización. Y entonces empezamos a hacer, y sé que vamos muy justo de tiempo, a evaluar y valorar el porqué, ¿no? Y la gente nos decía, pero bueno, yo tengo una mochila, yo en mi caso, ¿no? Tengo una mochila generación sándwich. Yo soy del Delta del Ebro, mis padres con 90 años, gracias a Dios los dos están vivos, con hijos, entonces yo estoy entre medio, ¿no? Aquello que es así, ¿no? Y la gente nos decía, dice, yo voy a trabajar y a veces voy con una mochila que ya no solamente es del estrés, de la ansiedad, de lo que tú hablas muy bien, ¿no? De esta cantidad de bajas que hay por la presión del trabajo, sino que voy con la mochila de mi entorno personal o familiar. Y yo me sentiré mucho más recompensado y apoyado si le das apoyo a mi entorno que a mí, ¿no? Entonces, vimos que esto es un valor que sí que es verdad que está repuntando muchísimo, ¿no? Que es el valor, pues esto, ¿no? De tener algo a lo que aferrarte y
y con un tema que termino, ¿no? Y con un valor que casi es que lo pongo más en ejemplos, más que con palabras más técnicas, ¿no? Nosotros ahora nosotros somos una fundación, vivimos de nuestra actividad empresarial, pero todos los beneficios de nuestra actividad la destinamos a proyectos sociales. Nosotros no nos da nadie dinero, no vivimos de donaciones y subvenciones, sino que nos ganamos la vida de nuestra actividad. Pero decidimos hace 10 años donarlo a gente que lo pudiese necesitar. Y mira por dónde vino la Dana. Yo creo que por aquí puede ser el mejor ejemplo que os podía poner. La Dana, nosotros pusimos en marcha a lo que nosotros nos dedicamos, al tema de atención psicológica, a llevar equipos allá, a dar soporte y tal. Y os tengo que decir que algo que a todo el mundo nos impresionó, a mí el primero, pero a todo el mundo, fue un tema que ahora verás de los valores. Cuando empezamos a ver que venía gente joven. Cuando se habla que la gente joven no tiene valores, que no sé qué, y empezamos a ver voluntarios que venían de toda España, gente de Canarias, de Cataluña un montón, de la Comunidad Valenciana, pero venían de todos los sitios, del País Vasco y tal, y veías que tú le preguntas, ostras, ¿cómo es que estáis viniendo por aquí, no? Dice, porque yo veo la necesidad de ayudar, ¿no? Entonces hay unos valores que hoy en día estos están poniéndose más en marcha. Pero bueno. Emilia. Y yo, ya para acabar, deciros, como aquí sois representantes, entiendo, de muchas empresas, si tenéis la duda, porque yo la he tenido, de hasta qué punto somos responsables las empresas del bienestar emocional de nuestros equipos, aunque haya factores que probablemente uno puede estar encantado en su vida profesional, pero tiene pues esas circunstancias que comentaba Joan, totalmente. O sea, la responsabilidad que tenemos es total. Y, por lo tanto, el cuidado, la inversión que tenemos que hacer en cuidado para nuestra gente es toda la que podamos y un poquito más. O sea, quitaros la duda. Sí. Pues gracias a todos. No perdáis la esperanza, seremos más inteligentes que nunca, pero nos tenemos que cuidar mucho más. Gracias. Gracias.